Esta técnica es parte del Soft Challenge Club enero. En esta ocasión se trata de crear unos efectos de cristal con los granos de sal. Puede ser sal de mar, ya sea granos pequeños o sal gruesa. En esta ocasión tengo sal de Himalaya rosa y también voy a utilizar sal de mar de la regular y un poco de mica dorada. En esta técnica básicamente todo tiene que ser vertido desde la misma jarra y pues bueno, es realmente una técnica bastante sencilla y da unos resultados muy padres, muy lindos. Voy a empezar por preparar o colorear la sal. Estoy utilizando un poco de mica dorada en esta ocasión, puede ser cualquier tipo de color, y lo meto en un recipiente y lo agito para que se coloree la sal de Himalaya, la sal rosa, y pues bueno, le dé ese lindo toque como pepitas de oro más o menos. Esta es la parte donde ya preparamos sus moldes. Yo ya tengo dividido previamente dónde van a estar. Van a salir aproximadamente 4 barras de jabón. Y pues bueno, aquí estoy acomodando en cada esquina un poco de la sal. Realmente hubiese puesto mucho más, creo que puse muy poquita. Hubiese puesto mucho más sal todavía, porque al final pues bueno, ya van a ver cómo me quedó más o menos, y creo que hubiese logrado un mejor resultado si hubiese agregado un poco más de sal. Y ahí estoy agregando unos granitos sin colorear, simplemente para agregar la textura de las sales. Como les comento, en esta técnica realmente es bastante sencilla. Aquí ya tengo mi mezcla, pueden utilizar la que ustedes gusten realmente. Yo estoy trabajando con aceite de orujo, manteca de cacao, manteca de karité y pepita de uva. Y aceite de coco, claro. Aquí voy a preparar los pigmentos. En esta ocasión los preparé directamente del frasco con un poquito de aceite separado previamente de la mezcla. Debo confesarles que no me gustó. Yo ahora los preparo diferente. Ahora los preparo en una paleta de acrílico y después los agrego a la fórmula, porque en esta ocasión trabajé con un ultramar, un óxido ultramar, y realmente no se disolvió muy bien. Me faltó trabajarlo un poquito más. Sin embargo, pues se integró, ¿no? Y no me afectó tanto en el resultado. Aquí estoy trabajando con un óxido rosa y aquí es una mica morada. La mica realmente se integra bastante bien, pero los óxidos sí tienes que trabajarlos mucho más todavía. Y pues debo confesarles que había hecho otro intento. Este es mi segundo intento. El primero que había hecho, por ahí habrán visto la foto, y pues desgraciadamente no me di cuenta y no se grabó. Pero básicamente es el mismo procedimiento, simplemente manejé otro tipo de color y la traza un poquito más gruesa, digamos, o más espesa. Esta traza la manejé un poquito más ligera, y debo confesarles que me gustó mucho más el primer intento, donde la traza estaba mucho más espesa, y pues crea mucho mejor efecto cuando la traza es mucho más espesa y no tan ligera. Y ahora van a ver por qué. Aquí simplemente ya estoy incorporando los aceites, las grasas derretidas, las saturadas con las insaturadas, y ya mezclándolas previamente para agregar mi lejía. Aquí estoy manejando lactato. Yo normalmente utilizo el 2% de lactato. Y ya pues voy a buscar la emulsión. Yo no suelo batir mucho porque llego muy rápido a la emulsión, y en esta ocasión pues quería buscar una traza ligera, entonces no batí demasiado. Sin embargo, pues ustedes con que logren la emulsión y busquen la traza correcta ya es lo suficiente. Como podrán apreciar, tengo un poquito de colorante tengo preparado tres colores y un poquito más. Entonces voy a estar separando los colores en 3, y ahí tengo reservado un color más oscuro, que es el que voy a agregarle un poquito de la traza. Realmente no es necesario hacerlo tan exacto. Simplemente pueden hacerlo a ojo sin pesarlo, pero yo decidí hacerlo así más o menos para tener un poquito de mejor control. Como les comentaba, esta técnica realmente es bastante sencilla. El único
digamos que objetivo es lograr que los cristales o la sal logre ese efecto como de cristales. Puede ser de un solo color, puede ser de dos colores, o color oscuro, colores claros, pero debo confesarles que con los colores oscuros se logra mucho mejor el efecto de halo, que es una especie de aura que se logra alrededor de la sal al momento de gelificar o poner en proceso de horno, que es una de los, requisitos, ¿no?, para lograr ese efecto. Aquí debo confesarles que la traza estuvo demasiado líquida y se me filtró, digamos, por las sales, los cristales de sal. Entonces es mejor trabajar con una traza bastante pesadita para que no corra ese riesgo de que se te meta dentro de la sal y la sal quede, digamos, no tan mojada. Este reto estuvo muy divertido, lo disfruté mucho, aunque no pude hacer muchas prácticas por cuestión de tiempo y tenía otros asuntos. Pero sin embargo me encantó los colores que trabajé igual, y el primer jabón que hice también me gustó mucho, y este segundo tuvo colores mucho más vivos todavía. Como les comentaba, me hubiese gustado agregar más cristales de sal para lograr ese efecto y evitar que se me filtrara tanto el jabón dentro de la sal, debido a que trabajé la traza muy líquida. Aquí, como pueden apreciar, ya desmoldé. Tuve que meterlo a proceso de horno. Es un proceso que se requiere meter el jabón después de cubrirlo, abrigarlo, y se mete en el horno, un horno previamente calentado, y se deja ahí para que no pierda el calor y se alcance la gelificación y se logra alcanzar esos halos que se forman alrededor de la sal. No siempre se logran depende mucho del clima donde estés y si realmente tienes la temperatura correcta. Y como tiene sal en esta ocasión en la parte de enfrente, pues lo estoy cortando de forma de la parte de atrás para que no me vaya a arrastrar ninguna sal hacia todo el jabón. Aquí, como les puedo mostrar, se me filtró demasiado la sal, sin embargo, pues aún sí se logra ver el efecto, y perdiendo un poquito de sal, pues se va a lograr ver más todavía la forma como de cristales. Realmente me encantó el resultado así tal cual está. Realmente la cámara no le hace justicia. Realmente se ve muy padre ya en persona. Los colores se ven mucho más vivos. Y pues bueno, aquí simplemente quería darle el efecto. Lo que hice fue darle un poco de contorno. Y esto es parte también del reto. Es opcional hacerle estas líneas, estas grecas, como si fuesen unas cuarteaduras o un craquelado, digamos. Y yo lo único que hice fue seguir digamos que las líneas que me marcaba el mismo vertido. No es necesario hacer esto, pero le da un efecto diferente y creo que le agrega un poquito más de belleza también. Y bueno, les dejo que disfruten. Bueno, en este momento simplemente voy a agregar un poquito de color. Hidraté un poco de mica cosmética y lo apliqué con una brochita. Este proceso realmente me relaja mucho y lo disfruto bastante. Y me pierdo un poco haciéndolo, entonces trato de controlarme, de no excederme. Aunque realmente este jabón ya fue como de hacerlo más divertido, porque tenía otro previamente que iba a meter el concurso y fue que lo metí a concursar,
y realmente habían trabajos muy bellos. A mí la verdad me encantó mucho el resultado de lo que hice. Sin embargo, habían trabajos bastante lindos, y la verdad aprende mucho estando en este grupo, el SOAP Challenge Club, y estoy muy agradecido por todo lo que se enseñan allá y por lo que estoy aprendiendo igual. Entonces definitivamente voy a seguir participando aunque no gane. Realmente, como les comento, a veces la importancia no es tanto el ganar, sino el conocimiento que adquieres mientras estás haciendo la práctica, ¿no? Mientras se comparte la comunidad, que estés compartiendo con un grupo que tienen los mismos gustos o las mismas deseos de aprender, ¿no? Entonces es lo que uno se lleva con ese tipo de grupos. Y pues bueno, yo estoy más que contento con mi participación. Fue mi primer participación en enero en el SOAP Challenge Club, y pues bueno, ahí viene más todavía. Espero les haya gustado el otro jabón igual, fue uno de mis favoritos igual, y este fue el segundo intento. Y bueno, les dejo disfrutar el proceso. Estaré subiendo más videos como este, espero les guste y me dejen sus comentarios. Y si desean ver otro tipo de técnicas igual, estaré subiendo más videos de estos. Gracias por suscribirse, y si no lo has hecho, pues espero que lo hagas. Y bueno, ¿qué es lo que aprendí de esta técnica? Que es mejor no trabajar tan fluido. Es mejor una traza más espesa, se crean resultados mucho mejor todavía. Entre más espesa esté la mezcla o la traza, más definición tienes de color, no se mezclan tanto entre sí y logras salvar mucho mejor los cristales de sal. Espero les haya gustado y vienen muchos más. Gracias.